Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una nueva aventura llena de emociones. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema. Un tema que va a tocar fibras sensibles, un tema que seguramente ha estado rondando sus cabezas y llenando sus redes sociales. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de un posible reencuentro, o quizás una despedida definitiva. Las imágenes que han circulado en los últimos días desde el aeropuerto han desatado todo tipo de rumores y especulaciones, y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás sin analizar cada detalle, cada mirada y cada gesto. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor gigante, un favor que me llena de alegría cada vez que veo que lo hacen: suscríbanse al canal. Sí, así como lo oyen, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que este canal es su espacio seguro para enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, de sus actores favoritos y de los chismecitos más jugosos. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Y ahora sí, vamos al grano. Como les decía, las fotos de Kerem y Hande en el aeropuerto han sido la comidilla de las redes sociales. Las imágenes los muestran juntos, pero con un aire de nostalgia. ¿Tristeza? ¿Un adiós? No lo sé, ustedes díganme qué ven. La calidad de las fotos, tomadas a distancia y probablemente con teléfonos móviles, añade un aura de misterio. No son imágenes nítidas y claras, sino fragmentos capturados, momentos robados que alimentan la imaginación de los fans. Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Kerem y Hande fueron, durante un tiempo, la pareja más querida de Turquía, y probablemente del mundo entero. Su romance, que nació en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, fue un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y sus fans, los Hanke, como se autodenominaron, estaban absolutamente enamorados de esta pareja. Era una conexión que trascendía la pantalla, un brillo en los ojos que no se podía fingir. Los Hanke vivían y respiraban cada uno de sus movimientos, convirtiendo cada entrevista, cada foto publicada en redes sociales, en un evento de proporciones épicas. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia de amor de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura, hace ya un tiempo, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Las razones nunca quedaron del todo claras, aunque se especuló mucho sobre posibles diferencias creativas, agendas apretadas y, como suele suceder en estos casos, presiones externas. El impacto fue devastador para los Hanke. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad e incluso enojo. Se crearon teorías conspirativas, análisis exhaustivos de sus últimas interacciones públicas y, por supuesto, la eterna pregunta ¿por qué? Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha estado enfocado en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas, y también ha incursionado en la producción. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la actuación, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y también se ha destacado como modelo e influencer. Ambos han intentado con mayor o menor éxito mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, conscientes del escrutinio constante al que están sometidos. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el fantasma de su romance siempre ha estado presente. Los fans de Hanke nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, y cada interacción, cada comentario y cada coincidencia entre ellos era analizada con lupa, buscando señales de un posible reencuentro. Cualquier like en Instagram, cualquier mención indirecta en una entrevista, era interpretado como una prueba irrefutable de que el amor seguía vivo. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y ahora, estas fotos en el aeropuerto. ¿Qué significan? ¿Es una despedida definitiva? ¿O quizás una oportunidad para cerrar ciclos? Algunos creen que Hande podría estar mudándose al extranjero para seguir su carrera, y que Kerem fue a despedirla. Este rumor, que ha cobrado fuerza en los últimos días, se basa en especulaciones sobre posibles proyectos internacionales que Hande estaría considerando. Otros, más optimistas, sugieren que quizás se reunieron para hablar y aclarar las cosas, e incluso, algunos sueñan con una reconciliación secreta.
Esta teoría, alimentada por el deseo ferviente de los Hanke, se basa en la idea de que ambos aún sienten algo el uno por el otro y que podrían estar buscando una segunda oportunidad. Lo cierto es que no tenemos una respuesta definitiva. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones al respecto, y todo lo que tenemos son especulaciones basadas en las imágenes y en el lenguaje corporal que se puede interpretar a través de ellas. Los expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos hasta la saciedad, buscando microexpresiones, posturas y gestos que puedan revelar algo sobre sus verdaderos sentimientos. Algunos interpretan la distancia física entre ellos como una señal de frialdad, mientras que otros ven en sus miradas un atisbo de conexión emocional. A mí personalmente me parece que hay una mezcla de emociones en esas fotos. Veo cariño, veo respeto, pero también veo una cierta melancolía. Quizás se estén despidiendo de una etapa de sus vidas, de un capítulo importante que los marcó a ambos. O quizás simplemente son dos personas que se encontraron en un momento determinado y que ahora toman caminos diferentes. La vida, al fin y al cabo, está llena de encuentros y despedidas. Lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Ande siempre será especial. No importa lo que pase en el futuro, ellos siempre tendrán un vínculo que los unirá, una historia compartida que los marcará de por vida. Y para sus fans, esa historia siempre será motivo de esperanza y de nostalgia. Su romance, aunque terminado, seguirá siendo un referente para muchos, un ejemplo de amor verdadero que trascendió la pantalla. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Merecen respeto y privacidad, y debemos evitar caer en juicios apresurados o en interpretaciones malintencionadas. La presión mediática y el acoso de los fans pueden ser abrumadores, y es importante recordar que tienen derecho a vivir sus vidas en paz y tranquilidad. En este momento, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Que encuentren la felicidad y el éxito en todo lo que hagan, y que puedan seguir brillando con luz propia, cada uno por su lado. Y si el destino decide unirlos nuevamente, pues bienvenido sea. Pero mientras tanto, debemos respetar sus decisiones y dejar que sigan sus propios caminos. La vida es un viaje lleno de sorpresas, y quién sabe qué les depara el futuro. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que significan las fotos del aeropuerto? ¿Creen que habrá una reconciliación? ¿O que es una despedida definitiva? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Estoy ansiosa por saber si comparten mis sentimientos o si tienen una perspectiva diferente. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este análisis de las fotos de Kerem y Ande en el aeropuerto. Recuerden que toda esta información es basada en suposiciones, ya que ellos nunca han declarado nada con certeza. Es importante tomar todo con pinzas y no dejarse llevar por la histeria colectiva. En resumen, hoy hablamos de Kerem Bürsin y Ande Erçel, analizamos las fotos que circularon del aeropuerto, exploramos las posibles interpretaciones y recordamos su historia de amor. Vimos que a pesar del tiempo transcurrido, su romance sigue generando interés y especulaciones, y que sus fans mantienen la esperanza de una reconciliación. Pero también reflexionamos sobre la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. En definitiva, un tema que nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la fama y la fragilidad de las relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Son los mejores. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre este tema, cuáles son sus teorías y qué esperan del futuro de Kerem y Ande. Sus opiniones son muy importantes para mí. No se corten y cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este canal es su espacio seguro para enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, de sus actores favoritos y de los chismecitos más jugosos. Así que únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un solo vídeo. Los espero con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse conectados al mundo del espectáculo turco. Siempre hay algo nuevo que contar. Chao, chao.